Buenos días, bienvenidos a esta nueva edición de Con la Fe y la Razón, temas de actualidad para jóvenes y adultos. En este programa intentamos salir al paso del relativismo actual, que dice que no hay verdades absolutas, que no podemos conocer la verdad. Nosotros sí podemos acceder a la verdad, tanto con la fe como con la razón. En esta mañana vamos a analizar un tema muy interesante y actual, que le hemos llamado ecología sexual para novios o castidad en el noviazgo. Vamos a desarrollar, como ya es costumbre, esta explicación en una serie de distintos apartados. El primero de ellos se llama Noción de Ecología Sexual. Recordar, que ya antes lo hemos visto en otro programa, lo que es ecología sexual. En un segundo momento vamos a ver algunas de las leyes de la sexualidad. Como tercer apartado veremos propiamente lo que es la castidad en el noviazgo. Y luego ya hacia el final, en el apartado cuarto, veremos algunos consejos prácticos y finalmente unos libros que nos pueden servir como guía para leerlos y así profundizar y avanzar en este tema. Por lo tanto, pasemos ya a la primera noción o el primer apartado de este programa que, como he dicho antes, se llama precisamente Ecología Sexual, nociones de lo que este concepto es. Para entender bien este concepto, vamos a decir lo siguiente: eso es de sentido común. Todo lo creado o hecho tiene leyes. Por ejemplo, un televisor, un carro, un perro incluso tiene leyes. Leyes que se deben respetar, leyes que se deben conocer. Por ejemplo, a un carro que utiliza gasolina no vamos a echarle diésel porque lo vamos a estropear. A un perro tampoco le podemos dar cianuro porque se puede morir. De poder podemos, pero no debemos. Todo lo creado tiene leyes que se deben respetar. Damos un segundo paso y es el siguiente: el ser humano, por ser creado, también tiene leyes. Porque hemos sido hechos, también tenemos leyes que debemos respetar. Leyes biológicas y leyes, por ejemplo, morales. Un caso de ley biológica o física sería que uno no puede tirarse de un quinto piso. De poder puede, pero luego sabe que se va a estrellar. Hay unas leyes, ley de la gravedad en este caso, que debemos respetar y conocerla para no caer en accidentes. Y ley morales también existe en el ser humano. Esa ley es verdadera, o esto ya es entrar en religión. Decimos que también hay leyes morales, porque si no hubieran leyes morales, haríamos lo que nos da la gana. Por ejemplo, alguien podría golpearnos con una piedra o con un bate de béisbol y no tendríamos por qué reclamarle, porque simplemente él actuó como quiso. Y decimos, no, ese comportamiento es erróneo, ya sea él católico, budista o ateo, debe respetar esa ley moral de no venir a pegarme a mí o a usted. Por lo tanto, decimos que en el ser humano hay también leyes físicas y morales que se deben respetar. Un tercer paso, y es el que compete a este tema, es que la sexualidad humana, por ser creada, por ser hecha, también tiene leyes. De nosotros nadie decidió si ser hombre o mujer, nacer con un tipo de forma física. Hemos nacido así, cada uno de una manera determinada. Por lo tanto, se nos ha sido dada la sexualidad. Y decimos que en ella, por ser creada, también hay leyes que debemos conocer, que debemos respetar. Si no se respetan esas leyes, pueden aparecer problemas, daños, corrupción en la persona misma. Así, de manera global, vamos a decir que la ecología sexual es conocer y respetar las leyes de la sexualidad para vivir en armonía y felicidad, aunque a veces cueste, pero en este mundo todo lo bueno cuesta. Por lo tanto, queremos vivir estas leyes de la sexualidad. Pasamos ya al segundo apartado de esta explicación que hemos titulado las leyes de la sexualidad. ¿Cuáles son? Ya las hemos visto antes en otro programa. Quería nada más referirme a dos de ellas, así brevemente como para repasar. Partimos de un principio. ¿Cuál es lo más valioso acá en la tierra a nivel natural? Lo que uno defiende hasta la muerte prácticamente. ¿Qué es? La propia vida. La vida humana es un bien valioso. Luego decimos que la vida humana, por ser un bien valioso, hay que conservarla. ¿Qué es lo más básico para conservar la vida humana? Pensemos, lo más básico es alimentarse. Hay un refrán que dice, enfermo que come no muere. Y vea qué interesante. Alimentarse, comer, ¿es rico o desagradable? Suele haber un placer en la alimentación. Comer suele ser rico. Si fuera desagradable comer, ¿quién comería?
Si fuera horrible meter ahí grasas y carnes en nuestro esófago, en la boca, pero no, es algo agradable. El que nos hizo, llámele Dios o como usted quiera llamarle, creador, dispuso que haya un placer en la alimentación. ¿Ese placer es bueno o es malo? Es bueno, porque es para alimentarnos. ¿Ese placer se puede corromper? Sí. ¿Cuándo se corrompe ese placer? Cuando se busca, no ya para alimentarse, sino por puro placer, que es lo que se llama la gula. El ejemplo que siempre hemos oído y es que los antiguos romanos, cuando estaban ya en la época más decadente, pues vomitaban para seguir comiendo, para sentir el placer de la comida. Es absurdo. Ese placer se desordenó. Pasemos ahora al otro campo. Decimos que la vida es un bien que hay que conservar, pero también es un bien a transmitir. ¿Cuál es la manera más básica de transmitir la vida humana? O más que decir, la única. Es precisamente la sexualidad, los actos sexuales entre los esposos. Resulta que en el ejercicio de la sexualidad hay también un placer. ¿Ese placer es bueno o es malo? Ese placer es bueno en la sexualidad, si se usa lógicamente para su finalidad, que es transmitir la vida humana. ¿Ese placer se puede corromper? Sí. ¿Cuándo se corrompe? Cuando se busca no ya en orden a la transmisión de la vida humana o abierta a esa vida humana, sino en sí mismo. Por ejemplo, es el autoerotismo, la masturbación, la fornicación, los métodos anticonceptivos que impiden, que van rompiendo la finalidad propia de esos actos entre los esposos o incluso fuera del matrimonio. Hemos visto ya la primera ley de la sexualidad, que decimos que es ilícito, por tanto, obrar solo por placer. Estamos en una época donde ha vuelto a resurgir lo que se llama el hedonismo, que es placer por todos lados, pero luego hay consecuencias. Bien, dejemos esto aparte. Pasemos ahora a la segunda ley. La segunda ley, ¿qué dice? Siempre está en relación con la vida humana. ¿Cuál es el bien más grande, decíamos acá en la Tierra? La vida humana. Ese bien, ¿cómo se transmite? Con las relaciones sexuales. ¿Dónde, en qué institución se va a cuidar más, mejor? ¿Dónde se va a educar, a querer, a velar por esa vida humana naciente? Es precisamente en el matrimonio, en la familia. Por tanto, solo ahí son lícitas las relaciones sexuales, en el matrimonio, donde se va a cuidar esa vida humana que va a nacer. Un ejemplo que nos puede servir es el siguiente: los médicos, ¿dónde operan? En un mercado, en una calle así a la intemperie. No, operan en un lugar que está inmunizado, un lugar propio, en un quirófano, porque se trata de vidas humanas. Igual sucede con lo referido a la sexualidad. Uno puede, lógicamente, no vivir estas leyes o pasar por encima de ellas. Ya sabemos que si esto es así, suceden problemas. En un programa anterior vimos cómo en los últimos años se ha incrementado el uso de la sexualidad fuera del matrimonio, la fornicación, relaciones prematrimoniales, se han disparado los abortos, las enfermedades venéreas, enfermedades de transmisión sexual, el mismo SIDA, infidelidades, hogares rotos, porque se va generando ese ambiente de que cada quien haga lo que quiera. Y realmente, pues, no es así esa situación, no es lo mejor que nosotros tenemos y debemos buscar. Hay gente que dice, bueno, si ya los jóvenes están haciendo cosas así, pues que lo sigan haciendo. Es su vida, son libres. En todo caso, démosles cosas para que no hayan embarazos. ¿Usted qué piensa de eso? ¿Es correcta esa solución? Pongamos otro ejemplo. Ahora están desgraciadamente de moda las pandillas, las maras, acá en Centroamérica. Esos jóvenes se hieren al hacer esos actos de violencia. ¿Qué pensaría de alguien que dijera, bueno, es que a ellos les gusta, o ya ellos lo hacen y es así, dejémoslo? En todo caso, démosle unos cascos que se pongan, un chaleco, para que no salgan tan heridos cuando ellos se enfrentan a esas pandillas. Si les damos a los jóvenes esos cascos, esos chalecos, ¿qué va a pasar? Bueno, se sentirán más seguros e irán a hacer más cosas, irán a golpearse más y, lógicamente, va a crecer esa tendencia a golpearse. Aparecen más heridos, más golpeados, puede que alguien diga, ¿qué será? Entonces démosles más elementos de protección, démosles hasta una armadura completa para que vayan a golpearse. No, esa no es la solución.